ya estudiante de Instado, de discipulado, que ha ido avanzando, ha ido creciendo en el área de la predicación, nos pueda compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así es que hoy voy a tomar un descanso después de 15 años, ¿verdad? Para también recibir el consejo de la palabra. Este hermano que está invitado hoy a predicar es un anciano de la iglesia, inclusive en los otros aniversarios atrás he estado invitando a ancianos de la iglesia a compartir la palabra. Y esta vez es un hermano que también está impartiendo las clases de discipulado, es misionero oficial de nuestra iglesia, a la iglesia que plantamos allá en Nicaragua en el 2015, así es que le pedimos al hermano Rogelio Gutiérrez que pase al frente rapidito. Yo sé que Dios tiene algo lindo que compartir con nosotros. Recuerde, terminando el servicio, quédese al final. Todo lo que hay es de dieta, nada engorda. Como siempre les digo, los dejo mejores manos que las mías. Aleluya. Dios es bueno, pero ¿saben? Quien merece toda gloria y toda honra en estos 15 años es Jesucristo. Denle un aplauso a Jesucristo, porque sin Él, sin Jesús, nosotros no estuviéramos aquí celebrando estos 15 años. Verdaderamente el Señor ha sido fiel y misericordioso para con este pueblo. Sin el Señor, no sé dónde usted estuviera, y yo no sé dónde yo estuviera. Pero el Señor ha sido fiel, y aunque nosotros somos infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. Doy gracias a Dios por la oportunidad que el pastor de esta casa me da de compartir con ustedes el mensaje. Pero uno puede decir, podemos decir con confianza que después de estas alabanzas nos hemos edificado, nos hemos gozado. Qué bueno es el Señor, que domingo a domingo a través de la alabanza nos gozamos. Gloria a Dios por los adoradores, gloria a Dios por las personas que le sirven al Señor de corazón. Y podemos decir que después de estas alabanzas nosotros nos hemos gozado al ver estos hermanos. Así que, hermanos, como el tiempo va avanzando, vamos a abrir nuestras Biblias, pero antes vamos a orar por este tiempo, y le voy a pedir a mi hermana que si nos guíe en oración. Y si usted quiere levantarse en reverencia, usted puede levantarse, usted puede quedarse sentado como usted quiera, hermano. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por todas las bendiciones que nos ha dado en este culto hasta aquí, pero entendemos, Señor, que ahora viene, mi Dios, lo más importante, que es tu palabra, mi Dios. Yo te pido que tú recojas nuestras mentes en un solo sentir, en un solo pensamiento, sensibiliza nuestros corazones, que esa palabra que viene de ti a través de tu Hijo Rogelio, mi Dios, cale en lo más profundo de nuestros corazones, que sea para edificación, para exhortación, mi Dios, y que realmente, Señor, podamos vivir conforme a la palabra. Danos la quietud de entender, Señor, que primeramente está tu palabra, luego nos vamos a gozar con lo que resta. Pero, Señor de la gloria, que todo lo que se haga y toda palabra que viene de ti, la atesoremos en nuestros corazones. Usa a tu Hijo, como siempre lo usa, Señor, con poder del cielo. Y, mi Dios, que nosotros tengamos oídos, mi Dios, en reverencia y entendiendo que todo lo que viene, viene de ti. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado. Amén, Señor. Pueden tomar asiento, hermano. Oiga, pareciera que 15 años fue ayer, ¿no? Como los tiempos corren. Pero no, son 15 años, más de una década. Y entramos prácticamente casi a la segunda década, porque una década tiene 10 años, más de una década. Y en estos 15 años Dios ha mostrado su fidelidad, Dios ha mostrado su amor para con esta casa. En estos 15 años Dios ha levantado hombres y mujeres temerosos de su palabra, y Dios ha levantado y está levantando una nueva generación de predicadores, jóvenes predicadores, jovencitas predicadores que amen su palabra, ¿sabe? Eso es hermoso ver en una juventud, cómo la juventud allá afuera se pierde. Dios está haciendo cosas extraordinarias en esta casa. Y a través de estos 15 años también hemos visto sanidades. Hermanos
hermanos que han estado enfermos por una enfermedad incurable, cáncer, qué sé yo, y Dios los ha sanado. En estos 15 años hemos visto milagros, prodigios, señales, pero ¿sabe algo? Hemos visto también en estos 15 años un liderazgo sano, un liderazgo con confianza. Gracias a Dios por el pastor que nos ha dado. En estos 15 años él anhela vivir como Noé, 120 años. El Señor le otorga esos 120 años. Y podemos decir que Dios ha sido fiel. ¿Saben? Allá en el pueblo donde apoyo una iglesia, Santa Marta del Carajo, ellos tienen una, así se llama la ciudad, Ojo de Agua, Santa Marta del Carajo. Y ellos tienen una frase, los cristianos ahí dicen: vive Jehová, que mañana mato a ese chancho y me lo como. Eso es algo como asegurando que así va a ser, ¿no? O dicen ellos: vive Jehová, que mañana yo voy a ir a ayudarle a mi mamá a cargar agua. Esa es una frase que ellos usan. Yo puedo decir lo mismo, porque cuando el pastor me decía: siéntete en libertad, siéntete en confianza a la hora de ministrar, yo pensaba llamar a los ancianos, al pastor, a su familia, pero vive el Señor, que así estaba pensando cuando Eva llamó al pastor y a su familia. Hasta en eso nuestro Dios es un Dios de detalles. Nuestro Dios es un Dios bueno y misericordioso. Y como el tiempo, hermano, va avanzando, yo quisiera seguir hablando más de los 15 años, pero usted ha visto también hasta fotos y eso, y tenemos que entrar en el mensaje, porque este no es un día cualquiera, este es un día especial, ¿sabe? Muchos hermanos en estos 15 años ya no están con nosotros porque decidieron mudarse a otro estado, otros decidieron irse a su país. Me acuerdo de David, su esposa Patricia, que un día ellos dijeron: ¿sabe, Rogelio? Ya nosotros, nuestro tiempo ya llegó en este país y tenemos que regresarnos. Y ellos cuentan, porque mantengo comunicación con ellos todavía, y ellos cuentan cómo el Señor los está usando allá. Ellos cuentan y dicen: pero ¿sabe algo, Rogelio? No hay como José Castro ni la Biblia abierta, pero nosotros decidimos regresar a nuestro país. Pero me viene a la mente, no sé si muchos conocieron a aquella Magda, que allá en Camfrido, Magda a usted lo esperaba con una sonrisa. Magda tenía una edad y Magda siempre lo esperaba a usted con una sonrisa. Si ella estaba enferma, si ella siempre, no había nada que le quitara una sonrisa. Pero ¿sabe qué era lo más impresionante de Magda? Que cuando llegó a caer mal de su salud, ella llegaba con un tanque arrastrándose, ¿sabe? Y con unas mangueras así. Ella me decía: Rogelio, a mí la enfermedad no me va a detener para ir a la iglesia. Y esto es impresionante recordar, hermano, cómo hay gente que ama de verdad la obra del Señor, cómo hay gente que quiere estar en la casa del Señor. Yo quisiera seguir hablando un poquito más, pero el tiempo nos avanza. Y venga conmigo a Apocalipsis 2, el capítulo 7. Pero antes de entrar al tema de Apocalipsis 2 y el verso 7, ahí está en la pared. Pero antes de entrar al tema de este libro, déjeme dar una breve introducción con una historia. Digo una breve introducción porque este libro es muy rico. De hecho, todo libro de la Biblia es un libro muy rico, contiene una riqueza y una historia espiritual. Y este libro no se queda atrás. Es el último libro de la Biblia, escrito por Juan. Es el único libro que tiene dos actores, podemos decir: a Jesús principalmente y Juan, quien nos relata esto, Juan, en Juan 1 y el verso 9, donde Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, dice Juan. ¿Saben? Este libro es el único libro que empieza con una bendición, Apocalipsis 1, verso 3, y termina en Apocalipsis 22 con una bendición.
Dice Apocalipsis 1, verso 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Por eso es la importancia de guardar reverencia a la hora de la adoración, hermano. Por eso es lo importante apagar los celulares. Me acuerdo con un mensaje se dijo: mire, si usted no controla el celular porque ahora están muy modernos, entonces bótelo en el parqueo. Sí, bótelo, ¿sabe? Porque usted viene a la casa de Dios y usted tiene que guardar reverencia a la casa de Dios. Usted que conoce al Señor y usted que el Señor lo está llamando, porque usted está en este lugar no por casualidad, porque se cumplieron 15 años, no. Dios va a usar cualquier método, cualquier circunstancia en su vida para traerlo a su casa. Y es la importancia de guardar reverencia en la casa de Dios. No sé si en algún momento usted ha estado en una corte. A mí me tocó estar por cosas del destino en una corte. Y es increíble la reverencia cuando el juez entra ahí. Ahí no hay gente que llegue en short, gente que llegue en gorra o sombrero, y mucho menos los celulares, por el respeto al juez. Mayor que un juez en esta casa, porque Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, que no sea este domingo que usted apague el celular. Siempre que venga a la casa de Dios, guarde esa reverencia los miércoles, guarde esa reverencia los viernes, guarde esa reverencia los domingos. Oiga, yo no quiero pasar por alto que en estos 15 años yo escuché un mensaje, porque estoy viendo el barrio ahí, el mensaje de Willy. Ese miércoles muchos oyeron el mensaje de Willy y todavía mantengo las palabras de Willy. Roy, no peques más, porque en ese día yo quería hacer un negocito ahí medio, y por eso es bueno oír el consejo de Dios. Roy, y cuando yo oí el mensaje de Willy, fue bien claro el Señor: Roy, no peques más. Por eso es importante guardar la reverencia, porque no sabemos la necesidad o lo que va a hacer otra persona, porque a la hora de la palabra el Señor nos va a hablar. Pero también yo creo que Dios nos ministra a la hora de la alabanza, cuando vienen los adoradores. Yo estoy en la breve introducción cuando de este libro, cuando Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Saben? En esa época se levantó un emperador llamado Domiciano. Domiciano se proclamó Dios y empezó a levantar imágenes en su honor para que se le adorara a Domiciano. Cuenta la historia cristiana que llegó este decreto a una provincia donde estaba el apóstol Juan, y todos al decreto de Domiciano adoraron la estatua, en reverencia al Dios Domiciano. Esto me recuerda a aquel rey pagano que levantó una imagen en su honor, donde todo pueblo, lengua, nación y tribu le adoraron, menos tres. Aquellos tres hebreos honrando la ley mosaica. Juan no iba a caer excepto a este decreto. Cuenta la historia cristiana que en castigo pusieron a hervir un caldero de agua caliente y ahí metieron al apóstol Juan. Y después de torturarlo y llevarle la mitad de su cuerpo quemado y la mitad de su cuerpo vivo, cuenta la historia cristiana, Juan es exiliado allá en la isla de Pasmo, como dice Apocalipsis 1 y el verso 9. Juan estaba ahí con los ladrones, los malhechores, pero Juan ya no era aquel apóstol joven. Ya Juan ahí tenía una edad. Pero dice el verso 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y esto es interesante, porque la circunstancia, la situación que estaba pasando Juan, las torturas o el dolor, no impedían que Juan estuviera adorando al Señor. En medio de los tiempos que vivimos, en medio de las circunstancias que vivimos, en medio del dolor que usted vive, adore al Señor. En medio de la oscuridad que rodea a este mundo, en medio de la confusión que hay en este mundo, adore al Señor. Si alguien lo ama en
una alabanza de Denis Berrío que dice: adora, alaba al Señor. Juan, los apóstoles, la Biblia nos enseña que la iglesia del primer siglo, aunque eran perseguidos, aunque eran atribulados, aunque eran encarcelados, ellos tenían un día para adorar al Señor. ¿Qué día era ese? El verso 10 no nos dice qué día era ese. Tal vez era un día del domingo, pero Juan dice: estaba yo en el Espíritu. Cada cristiano que conoce al Señor tiene que adorar a Jesucristo en espíritu y en verdad, como Jesús le dijo a la samaritana. Juan estaba, dice, porque cuando usted adora al Señor en el espíritu, hermano, cosas grandes pasan, cosas grandes suceden. Las cadenas se rompen, el yugo del pecado se rompe. ¿Sabe? En esta casa hay jóvenes que han sido transformados, familias restauradas, porque el poder, el yugo que los ataba se ha quebrado en el nombre de Jesús. En estos 15 años Dios se ha manifestado con poder y con gloria, porque Dios es así. Y sigue diciendo Juan, verso 11. El verso 10 lo vuelvo a leer. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, el verso 11 dice, que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Saben? El número 7 representaba las iglesias de aquella época. El número 7 es un número pleno, que lo vemos mucho en la Biblia. 7 veces calentó aquel pagano el horno. 7 años se le castigó a aquel pagano por su soberbia, porque Dios castiga la soberbia. Dios no ama al soberbio. Dios está en contra del soberbio. Soberbio es jactancia. Y 7 años se le castigó a este pagano por su soberbia a Nabucodonosor. 7 vueltas dieron en Jericó. El número 7 en la Biblia es un número pleno. No me gusta usar que es un número perfecto, porque solo Jesús es perfecto, pero nosotros podemos ver en la Biblia el número 7 cómo sale a relucir. Y el número 7 representaba en aquella época a todas las iglesias, pero el número 7 representa a la iglesia del siglo pasado, pero también el número 7 representa la iglesia en este tiempo. El número 7 le representa a usted como pueblo de Dios y a mí como pueblo de Dios. Ese es el número 7. Por eso, cuando Jesús le dijo a Pedro, Mateo 16, verso 18: y en ti edificaré mi iglesia. Hace más de 2000 años Jesucristo estaba pensando en usted. Hace más de 2000 años Jesucristo le estaba amando a usted. Él estaba fundando la iglesia. Él estaba pensando en su pueblo. Él estaba pensando en esta casa, que iba a haber una necesidad y que iba a haber gente que le iba a amar y que le iba a adorar. Hace más de 2000 años. Por eso Jesús le dice a Juan en el verso 11: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y ahí están mencionadas las 7 iglesias. Éfeso empieza con Éfeso, que leeremos más adelante, porque no quiero pasar por alto el verso 13, pero el verso 18 de Apocalipsis 1 y el verso 18, Jesús le dice a Juan: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesús le dice a Juan: estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene el control en este mundo. Jesús tiene la autoridad sobre tu enfermedad, sobre tu problema. Él venció la muerte. Él estuvo muerto, le dice a Juan: yo estuve muerto, Juan, pero la muerte no pudo retenerme. La muerte no está por encima del cristiano hoy por hoy. Solamente cuando Jesús nos manda a traer, porque Él venció la muerte en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y hoy usted y yo tenemos esa confianza que Él me ama. Y porque Él me ama, Él venció. Y porque Él venció, yo también puedo vivir en este mundo adorándole. Por eso le dije hace rato:
si se ha levantado contra usted cualquier tipo de enfermedad, si el médico le ha diagnosticado una enfermedad cuando usted se hizo un análisis en la sangre, bien, póngalo en las manos del Señor, porque en las manos del Señor usted puede caminar, en las manos del Señor usted puede tener confianza, porque Él venció la muerte y dice, tiene las llaves de la vida. Denle un aplauso a Jesucristo. Yo no quiero pasar antes de entrar al tema, por eso le dije que le iba a dar una breve introducción referente a este libro. Y la verdad, cuando digo una breve introducción, es tan breve porque si no, ahí se me ve el tiempo. Pero yo no quiero pasar por alto el verso 13, que Juan dice, y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho como un cinto de oro. Esto es más interesante todavía, porque Juan dice en el Apocalipsis 1 y el verso 13, y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Y qué representa los candelabros aquí? Los candelabros de oro. ¿Qué representa aquí? En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y prendía estos candelabros de oro para iluminar, para que la noche no cayera encima de la casa del templo sagrado donde estaba el arca del pacto. Y el sumo sacerdote entraba y encendía estos candelabros para que hubiera luz, porque donde está Jesús la oscuridad no puede estar. Donde está Jesús las tinieblas no pueden estar. ¿Cuántos lo creen? Donde está Jesús las tinieblas no pueden reinar. Y el sumo sacerdote entraba, pero más, un poquito más, antes de entrar a Apocalipsis 2, verso 7. ¿Saben qué representa los candelabros en el Antiguo Testamento? Representa al Israel de aquella época. Israel tenía que caminar en luz. Israel tenía que andar en luz. Israel tenía que ser diferente a las demás naciones. Israel tenía que ser diferente a Filistea. Israel tenía que ser diferente a los babilonios, a Egipto. Ellos tenían que caminar en consagración, en luz. Pero Israel fue rebelde delante de Dios. Israel le falló a Dios constantemente. Y Dios tuvo que decir de ese pueblo, este pueblo es duro de corazón, tuvo que decir del pueblo de Israel. Jesucristo les dijo en una ocasión, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, porque ellos no brillaban como tenían que brillar. Pero ¿qué representan en el Nuevo Testamento? Los 7 candelabros. Los 7 candelabros. Los 7 candelabros en el Nuevo Testamento representan a la iglesia. Por eso, si usted lee, literalmente dice que Jesús está en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. En estos 15 años, Jesucristo ha caminado con su pueblo. Él está en medio de su pueblo. Él conoce a su pueblo. Él conoce tus pensamientos. Él conoce tus deseos, los deseos de tu corazón. Porque Jesucristo se ha mantenido fiel. La iglesia tiene que ser fiel delante de Dios. La iglesia tiene que caminar y brillar en luz delante de Dios. Gracias y gloria a Dios por aquellos hombres y mujeres que han decidido en estos 15 años en esta casa serle fiel al Señor. A pesar de una ley que se abrió en contra de los que no tienen documentos, pero ellos han decidido serle fiel al Señor. Y han decidido en su corazón que si lo mandan a su país, ahí predicarán a Jesucristo. Que no te atemorice en las leyes de este estado. Que no te atemorice en las circunstancias, el problema que puedas tener en tu trabajo. O la calumnia que han levantado en contra de ti. Al diablo no le gusta que su pueblo camine con Jesucristo. Pero Juan dice que Jesucristo estaba en medio de estos 7 candelabros, con esa ropa sacerdotal. Porque Jesús es el gran sumo sacerdote. Por eso Juan dice, y en medio de los 7 candelabros, a uno, al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. En estos 15 años, Jesucristo ha caminado con su pueblo. El día de mañana, Jesucristo caminará con su pueblo. 15 años más, si el Señor no ha venido, Jesucristo caminará con su pueblo. Denle un aplauso entonces a Jesucristo, porque Él se merece toda gloria, toda honra y todo honor. Yo quisiera seguir con esta introducción de Apocalipsis, pero yo tengo que entrar en el mensaje de Efesios 2 y el verso 7. ¿Saben? A estas 7 iglesias que el Señor escribe a 5
le dice a Tiátira, le dice, Tiátira, de Tiátira, dice Hechos 16, que Pablo cuando salió a predicar a la hora de la oración, ahí estaba una mujer llamada Lidia, que era de Tiátira. Y yo creo, la Biblia no enseña esto, y si la Biblia no lo enseña, no me gusta decir mucho estas cosas, pero Lidia era de Tiátira. Y si Lidia regresó a Tiátira, Lidia habló de Jesucristo. Pero a Tiátira el Señor también los reprende y les dice, y si a los que han quedado en Tiátira se mantienen fiel, retengan mi promesa. Pero el Señor a 5 reprendió, a estas 5 les halló falta, pero hay 2 que el Señor las halló fiel. Y esta fue a Esmirna, que significa atribular. Esto significa porque la iglesia de Esmirna estaba pasando por una tribulación. La iglesia de Esmirna, los creyentes de esa época, ellos eran encarcelados, ellos eran torturados. Hay un momento, ahí Jesús le dice, tú dices que eres pobre, le dice, pero eres rica, le dice el Señor. ¿Por qué? Porque cuando un rico se convertía, apoderado con sus posiciones, venía el Señor, el gobierno de Domiciano les quitaba todo lo que tenían, y ellos tenían que ser encarcelados, torturados, y después los aventaban a la calle como animales, y tenían que sobrevivir de las migajas que las personas le daban, o la caridad de muchos cristianos donde ellos iban. Por eso el Señor le dice, tú eres rica, no eres pobre. Yo era rico espiritualmente. ¿Sabes? Hay gente que puede tener posiciones, hay gente que puede tener buenos trabajos, una buena chequera, pero su vida, hay familias que tienen pan, dinero, casa, pero su vida es una vida miserable. Pero hay gente que busca del Señor, vive en el Señor, y su vida es una vida rica espiritualmente, porque esta vida es una vida pasajera. No es que esté en contra de que usted trabaje, tenga un buen trabajo y estudie, no, es lo que uno vive en este mundo en que vivimos. Aleluya. Amén. Dios es bueno y Dios es misericordioso. A la iglesia de Esmirna el Señor la encontró fiel y ellos fueron fieles. Pero ¿qué de la iglesia de Filadelfia? ¿Y qué de la iglesia de Filadelfia? Una iglesia misionera, una iglesia donde el Señor le dice, retén mi palabra y yo vendré pronto. ¿Sabe? Y le dice el Señor a esta iglesia de Filadelfia, yo cuando cierro puertas nadie las puede abrir, y cuando abro puertas nadie las puede cerrar, le dice el Señor a esta iglesia. ¿Sabe qué? Dile una aplauso a Jesucristo, porque cuando Él abre puertas, el diablo no las puede cerrar. Cuando Él cierra puertas, el infierno no las puede abrir. En tiempos de Noé, Dios tuvo que cerrar el arca de Noé, porque si no, Noé a lo mejor en su sensibilidad hubiera abierto esa puerta. Por eso el Señor le dice esto. Pero hay algo interesante que el Señor le dice a Filadelfia, una iglesia misionera, que Él iba a regresar pronto. ¿Sabe algo? Donde usted busque en la Biblia, encontrará las promesas de Jesucristo, que Él va a venir pronto, que Él regresará por su pueblo. La iglesia del primer siglo esperaba el regreso de Jesucristo. Filipenses 4, el apóstol Pablo dice, el Señor ya está cerca, porque ellos creían que el Señor ya estaba cerca por los tiempos que vivían. A los de Tesalónica, el apóstol Pablo le dice, pero el mismo Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la promesa. Donde usted busque en la Biblia, el Señor regresará. Digno es Jesús. Amén. Amén. Venga conmigo a Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, 1, y vamos a leer en adelante. ¿Saben? El Señor le encontró un detalle a esta iglesia, pero ese detalle tan pequeño que nosotros podamos ver, para Dios fue algo muy grande. Y esto no hizo que esta iglesia no fuera intachable delante de Él. Dice Apocalipsis 1, yo voy entrando en el mensaje porque el tiempo va corriendo. Dice Apocalipsis 2, versos 1 y 2, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros
Bueno, algunos dicen que se está refiriendo al líder de la iglesia o al pastor de la iglesia, por la responsabilidad que el pastorado tiene. Pero también hay otros que dicen que Jesucristo se está refiriendo al pueblo en general. Bueno, yo no sé, lo que sí sé es que la iglesia tiene una responsabilidad de predicar la palabra. Lo que yo sí sé es que la iglesia tiene una responsabilidad de testificar el nombre de Jesús. Yo lo que sí sé es que la iglesia es responsable de orar los unos por los otros. Yo sí sé que somos responsables de orar por nuestro vecino. Eso sí, yo sé que la iglesia tiene una responsabilidad delante de Dios de testificar su palabra, de amar su palabra, de guardar su palabra. De eso sí yo sé. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo. Él merece toda la honra. Mira, yo tengo un poco de sed, quiero tener agua, quiero tomar agua, pero no, vamos a seguir. Ahí está. Bien, ahora cuando me dé más sed, vamos a meterle mano. Dice el verso 2: yo conozco tus obras y a tu trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Saben? A todas las iglesias, a las 7 iglesias, a todas las 7 iglesias, el Señor Jesús les dice esta palabra. Es como que si se lo dijera a usted: yo conozco tus pensamientos. Es como si le dijera a usted: yo conozco cada paso que tú das. Yo sé lo que hiciste ayer. Yo conozco tu pasado. Es como si nos dijera eso. Porque a las 7 iglesias el Señor le dice: yo conozco tus obras. Pero a lo mejor hay alguien aquí y diga esto: ¿verdad el Señor conoce todo hasta lo íntimo? ¿Verdad el Señor conoce el pensamiento? ¿Verdad cuando yo estoy en el celular y estoy en la prédica y estoy chateando, el Señor sabía esto? El Señor lo sabe todo. Por eso es la importancia de la reverencia delante de nuestro Dios. ¿Saben? Se dice que en una ocasión, oiga, no, yo voy a tomar un poquito de agua. De verdad que sí, hay mucha sed aquí. Gracias, Señor, por el agua. Bueno, tomamos agua. Si usted quiere que sigamos, seguimos. Bien. El verso 2 dice: le dice Jesús a esta iglesia: yo conozco tu obra. Él está reconociendo y reconoce su arte de trabajo. ¿Sabe? Se dice que en una ocasión estaba un mecánico reparando su carro y pasaba un personaje. El personaje lo vio y le dijo: amigo, ¿puedo ayudarle? El mecánico le dijo: no, siga su camino. Aquel personaje se detuvo y al ver que estaba lidiando con el carro le dijo: amigo, ¿puedo ayudarle? El mecánico incómodo le dijo: ya le dije que no moleste, siga su camino. Pasó el tiempo y el personaje le dijo: amigo, yo puedo ayudarle. El mecánico molesto se levantó y le dijo: yo llevo más de 3 años en la mecánica, tengo experiencia. Ahora usted, que se mira, que se ve que usted no lava un plato, me dice a mí, se viene a burlar, que quiere ayudarme. Amigo, por favor, siga su camino. El personaje una vez más le volvió a decir: amigo, yo puedo ayudar. El mecánico molesto fue y le aventó la llave y le dijo: está bien, vaya. El personaje llegó donde estaba el carro abierto, metió sus manos allí y en menos de 1 minuto le dijo: tome, vaya, pruebe su carro. El mecánico incrédulo, como muchas veces Dios hace cosas en nuestras vidas, como muchas veces Dios nos da promesas y creemos: ¿será? ¿Por qué será? No sé si será, no sé qué será. ¿Sabe? Si Dios dice que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Amén. Si Dios dice que así es, así es. Créanle a la palabra de Dios. Apérrese a la palabra de Dios. Y dice, cuenta esta anécdota, esta historia, que el mecánico incrédulo fue y cuando encendió su carro, el carro encendió como una chispa. Sorprendido le dijo al personaje: yo llevo más de 3 años de experiencia. No estaba lidiando con este problema y yo no encontraba cuál era el problema. Pero usted en menos de 1 minuto lo resolvió y le dijo: amigo, ¿quién es usted? Aquel personaje le dijo: yo soy Henry Ford. ¿Saben? Henry Ford fue el que trajo la primera industria automotriz o carro a los Estados Unidos. Y el sueño de Henry Ford era que todo norteamericano tuviera su carro. Hoy por hoy, el sueño de Henry Ford se cumplió y rebasó las metas, porque todo norteamericano tiene su carro. Y muchos tienen 2, y muchos tienen 3. Pero
¿qué quiere decir esto? Es que Henry Ford conocía hasta lo último de lo que él había inventado, lo último que él hizo. Y Jesucristo nos dice en la Biblia que él conoce, que él lo sabe todo. ¿Sabe? Ezequiel 8 y verso 9, 10 en adelante. Si usted lo encuentra allí, si no, pues aquí lo tenemos. Dice Ezequiel 8, verso 9. Dios le dice al profeta, en el verso 8, capítulo 8, perdón, y el verso 8, Dios le dice al profeta, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. No estaba hablando del pueblo, sino que estaba hablando de los líderes, que los líderes tenían que guiar al pueblo. Dice el verso 10, entré pues y miré de aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Haanías, J-A-Z-A-N-I-A-S, hijo de Safán. Este era un importante hombre de este momento, pero él estaba involucrado en la sociedad que los líderes estaban haciendo. Y dijo, en medio de ellos cada uno con su incienso en su mano, y subía una nube espesa de incienso. No, los líderes, yo le voy a invitar a usted que lea todo ese capítulo 8 de Ezequiel. Le invito para que usted lo lea todo el capítulo, donde Dios le dice al profeta, ¿has visto las abominaciones que hace allí mi pueblo? Y ellos dijeron, ciertamente el Señor ya no nos ve, ciertamente el Señor ya no nos oye. Pero Dios le dice al profeta, ciertamente mi ojo estará aquí y no tendré misericordia de ellos. Ellos pensaban, ellos creían que Dios no estaba observando la maldad que ellos estaban haciendo, la abominación que ellos estaban haciendo delante de Dios. Pero Dios los estaba observando, Dios los estaba mirando. Por eso es la importancia como pueblo de Dios, si decimos que somos pueblo de Dios, si decimos que somos hijos de Dios, de dar testimonio. Porque hoy muchos se proclaman cristianos, hoy muchos se dicen ser cristianos y son conocedores de la palabra y predican y hablan y enseñan, pero lo que quieren es fama, lo que quieren es aplauso, lo que quieren es un título, lo que quieren es relucir más que el mismo Jesucristo. Un problema con el apostolado hoy, un problema con los profetas del tiempo de hoy, un problema se ha armado Oiga, si el apóstol Pablo, Juan, estuvieran en este tiempo, se preguntarían, ¿y soy yo apóstol? ¿Seré yo apóstol? Porque esta gente es bien complicada. ¿Saben algo? Mire, Dios es fiel. Y yo sigo en el tema y voy a finalizar en unos cuantos minutos porque sé que usted quiere ir ahora atrás. Hoy sí usted quiere ir atrás a probar esos churritos. No, yo también quiero meter la mano en el churrito. Esos churritos que están bendecidos. Pero mire, ¿sabe esto? Tiene que hacer una pausa aquí. No soy mucho para hacer pausa, pero creo que esta es la segunda pausa que hago. Y yo no quiero pasar por alto esto, ¿sabe? En estos 15 años, una vez más, si no lo leyeron, lo diré yo. Como pueblo, como iglesia, hemos plantado iglesia en otros países. México, Guatemala, allá, esa bendita tierra de Nicaragua. Hay un tipo allá que dice, está mi tierra, no hay nada que ver. Pero ¿sabe esto, hermano? Aquí en esta casa hemos ayudado hermanos de otra iglesia. Un pastor que es de la denominación, que es de una denominación pentecostal allá, estaba enfermo, se reunió una ofrenda y se envió a ese pastor, ¿sabe? Pero después la iglesia de este pastor Osvaldo, ellos están iniciando una obra, empezó hace 2 años aproximadamente. Nosotros les colaboramos a ellos con las cocinas, ¿sabe? El pastor muy agradecido, él manda a decir, mira, hermano, salúdale, nosotros oramos, ay, gracias, la cocina costó $350, mira, pues para nosotros que vivimos aquí, pero para es un billete, grande ese billete todavía, pero ¿sabe algo, hermano? No nos quedamos allí, porque yo quiero dar testimonio de esto. ¿Sabe algo? Yo le pido permiso al pastor. ¿Sabe algo? Después ellos tienen una visión de construir
porque donde ellos adoran al Señor, se mete la lebre, se mete los sapos, se mete las arañas, se mete el perro, se mete todo el mundo. Y oye, esto es complicado. Entonces, yo hablé con el pastor y dije, pastor, mire, fíjese que así, allá hay un poco con pena, ¿no? Vamos a mandarla. Y le enviamos una ofrenda de $1000. Y ese hombre me cuenta que no podía ni dormir con la ofrenda. Oiga, cuando yo le dije, mira, hicimos así, ya le expliqué yo de allá, de lo de afuera, que vendemos. Uy, y yo le decía, mira, ora para que cuando hagamos esa ayuda de esos alimentos, le digo yo, ora por lo menos para que llegue a $700. ¡Ay! Sí, voy a poner a la iglesia a ayudar, voy a poner a orar. Mira, para la gloria de Dios se ofrendaron $1000. Pasamos la noche. Pero ¿sabe algo? Me contaba él ahora, el pastor Osvaldo contaba y compartía con sus líderes que él de repente recibió una llamada. Y uno de los que trabaja con este negociante, con una persona, estas personas que hacen negocio, esas personas que tienen inversionistas, él recibe una llamada de un inversionista y este inversionista le envía a un pastor. Y cuando el pastor llega y le pregunta, y él le dice, sí, no, mira, ya le explicó él, en la iglesia en Estados Unidos nos han ayudado, vino una hermana de California, ya le explicó él. Y este hermano que trabaja con el inversionista le dijo, oh, mira, qué bueno, tienes que darle gracias a Dios por lo que Dios está haciendo, pero te voy a decir algo, le dice. En este pueblo no hay luz y aquí tiene que haber luz. Y se cuentan ellos ahora que la luz ya está adentrando, pero dice que le dijo, ¿sabes qué? Esta casa se tiene que terminar, porque aquí se adora al Señor. Dame el presupuesto de los materiales que te hacen falta. Pues mira, tú sabes, $35,000, no te preocupes. Y lo llamó y le dijo, ¿sabes que los materiales ya están listos? La casa de Dios tiene que levantar. Y lo más interesante de esto es que este inversionista no es cristiano. Es un hombre que no conoce del Señor, solamente ha oído del Señor, porque el Señor lo sanó de una enfermedad, como le ha sanado a usted, como ha estado con usted. Tal vez yo no soy un inversionista, pero sí tengo que ser agradecido con Dios, en las buenas y en las malas. Yo tengo que honrar a Dios los próximos 15 años que me quedan o más si el Señor no ha venido, porque esperamos la venida del Señor. Uno tiene que ser fiel con el Señor, con lo mucho o con lo poco. Yo tengo que ser fiel para con el Señor, porque Él ha sido fiel, porque Él ha sido bueno. Yo tengo que seguir con esto, con el mensaje, hermano. Esta pequeña anécdota, y ya voy a ir terminando. La iglesia de Éfeso, el Señor le dice, yo conozco tus obras, pero en el verso 3 le dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Saben? Esta iglesia, oiga, esta iglesia era, si usted la lee, ellos eran celosos. Eran tan celosos que si le entraba uno diciendo ser apóstol, ellos lo sacaban. Había un don de discernimiento allí, como muchos hermanos en esta congregación tienen ese don de discernimiento. Que no se equivoquen las personas o la gente o el que viene a ese púlpito, que aquí hay el menos que usted piensa, tiene un discernimiento, que no dicen nada porque son prudentes, que no dicen nada porque son sabios, pero aquí hay pero esta iglesia, hermano, era una iglesia que estudiaba, que escudriñaba. Yo puedo decir que se involucraron tanto en los estudios que, de hecho, esta iglesia se preocupaba por los pobres. Santiago dice que tenemos que estar con los pobres. De hecho, esta iglesia se preocupaba por las viudas. Santiago dice que tenemos que preocuparnos por las viudas, visitar a las viudas. Parece que hay un dolor cuando un ser amado muere, en un esposo, que la Biblia nos aconseja estar con esa gente. Un dolor que usted no entiende, un dolor que yo no comprendo, pero Dios comprende ese dolor y exhorta e invita a la iglesia a estar con las viudas. Yo no sé, hermano, qué hacer ese dolor, que la misma Biblia dice que yo tengo que estar, acompañar, llamar a las viudas. Ay, hermanos, que yo no llamo porque no tengo tiempo. Ay, es que yo vivo ocupado. La Biblia dice que yo tengo que estar con las viudas, apoyar y orar a las viudas. Esta iglesia era una iglesia dotada, podríamos decir. Una iglesia que evangelizaba. Una iglesia que tenía dones, etcétera, etcétera.
Pero en el verso 4, Jesús le dice, y ya voy a ir finalizando. En el verso 4, Jesús le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ellos estaban en ministerios, ellos amaban los ministerios, ellos eran celosos. Jesús les dice, ahí están los que se dicen ser apóstoles, pero tú los has hallado mentirosos. Eres trabajadora, eres luchadora. Pero en el verso 4 de Apocalipsis 1, verso 4, Jesús les dice, pero has dejado tu primer amor. Y sabe algo, uno podría decir que los líderes o el líder era el culpable. En muchas congregaciones los líderes son una pila de sangre. Sí, aman más el billete y la fama y la fortuna que a Dios, y guían al pueblo chuecamente como los fariseos y los saduceos. Pero podemos decir que la iglesia de Éfeso fue una iglesia fundada por líderes sanos, por líderes que amaban la obra. El apóstol Pablo fundó esa obra. El apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios, Efesios 1, verso 15. Si alguien tiene su palabra en la Biblia, Efesios 1, verso 15, ¿me lo puede leer, por favor? A ver, estudiosos de la palabra, si alguien tiene en la Biblia, Efesios 1, verso 15, usted lo puede leer, puede ponerse en pie y leer. Efesios 1, verso 15. Por esta causa también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. El apóstol Pablo fundó esta iglesia. Apolo, Hechos 18, verso 24, dice la Biblia que Apolo predicaba, que Apolo exhortaba, pero dice la Biblia que Silas y Priscila le oyeron para encaminarlo en el camino del Señor. Esto sucedió allá en Éfeso. ¿Qué me llama a mí la atención ahí? Que los apóstoles del primer siglo eran gente humilde, eran gente que el conocimiento los hacía a ellos más humildes, que el conocer la palabra los hacía a ellos humillarse delante de Dios. Oiga, hoy hay gente que conoce la palabra y caminan todo inflado por un globo. Qué complicado es esto, ¿no? Si la gloria y la honra es para Jesucristo, no es para el hombre, no es para nadie, es para Jesucristo. Alabe al Señor. El apóstol Pablo, hermano, fundó esta iglesia. Dice la Biblia que el apóstol Pablo, cuando llegó a Éfeso, en aquella época era la séptima maravilla del mundo. Se adoraba a una diosa llamada Diana, Diana de los Éfesos, o la guardiana de Diana. Ella vivía en un templo y por eso se le llamaba a Éfeso la séptima maravilla del mundo. Dios envió al apóstol Pablo a esa ciudad, y dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo miró a unos discípulos de Juan, les preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Si en esta mañana usted está aquí y no ha oído hablar de Jesucristo, sepa que Jesucristo le ama. Sepa que Jesucristo murió por usted. Sepa que si usted no recibe a Jesucristo se va para el infierno. ¿Saben? Aleluya. ¿Saben? La Biblia dice que el apóstol Pablo oró por ellos y empezaron a profetizar y empezaron a hablar en lengua. Pero dice la Biblia que Dios estaba con el apóstol Pablo, y cuando venían los enfermos eran sanados, que solo tocaban al apóstol Pablo y eran sanados. Y saben, allí en esa ciudad hubo un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Sed y hambre de la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo oraba por los enfermos, venía gente que practicaba la hechicería, venía gente que practicaba la brujería, y pusieron ahí sus libros y se convirtieron en el nombre de Jesús. Esta gente empezó en su primer amor. Ellos perdonaban. Si alguien lo ofendía, ellos perdonaban. Hoy hay un gran problema. La gente no quiere perdonar. El cristiano no quiere perdonar. Es que me ofendió, es que me dio. ¿A quién eres tú? Si la Biblia dice que usted tiene que perdonar, perdone. No vive en pecado. Salga del pecado. El problema de esta iglesia, hermano, el problema de esta iglesia no fueron los líderes, porque los líderes tenían algo especial con esta iglesia. El apóstol Pablo fundó esta iglesia. Timoteo estaba ahí, Hechos 19, usted puede leerlo. Entonces, no le digo que lo lea porque el tiempo está caminando. Dice la historia que Juan pastoreó esta iglesia. O sea, los apóstoles tenían algo
nuestro Dios que tiene algo especial con esta congregación. Dios tiene algo especial para conmigo. Dios tiene algo especial con el ministerio. Dios ha sido tan maravilloso que nos ha dado un líder sano y una familia sana. Aleluya. Como dicen, honor, mereces, pero esta es una gran verdad. Y en el verso 5 yo voy finalizando. En Apocalipsis 2, verso 5, el Señor le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no vendré a ti pronto y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y en el verso 6 le dice: pero ¿quién es esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco? Para mí es un poco difícil entender estas cosas. Yo amo a Jesús, pero estás en desobediencia. Yo te amo, Señor, y amo la palabra, pero hay una gran soberbia en él. Ay, Señor, gracias, mira, te voy a ofrendar, Señor, pero estás en pecado y no quieres salir del pecado. Esto es bien difícil para mí entender. Y no comprendo eso. ¿Sabe algo? Que si uno quiere exhortar a la persona hasta le quiere sacar el machete y le vuela la cabeza. Oiga, yo no puedo entender cómo los púlpitos de estos tiempos son la gente pasa como que si no pasa nada, para dar un buen mensaje, para cantar. Oiga, pero su vida, hermano, su vida es bien complicada. Estás en pecado, no quieres salir del pecado, pero ahí usted le muestra una gran cara de santidad. Delante de Dios, Jesús le dijo a estas 7 iglesias: yo conozco tus obras, yo conozco tus pensamientos, yo sé cuando tú me fallas, pero la promesa del Señor es que 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová te levantará. Dios le bendiga, Dios le guarde y seamos fieles con el Señor los días que el Señor nos tenga en esta tierra. Aplausos a Jesucristo. Sí. Aleluya. Gracias por el piano. Por el piano. Gracias. Y como ya Eva hizo lo que yo iba a hacer, llamar al pastor, ya no lo voy a hacer, pero sí tengo que decirle a usted, si no conoce a Jesucristo, yo tengo que decirle a usted que está por primera vez, a usted que ya ha oído y es conocedor de la palabra, si usted no ha recibido a Jesucristo, el Señor le está llamando. El Señor le está llamando para darle salvación y vida eterna. Domingo a domingo, aquí se hacen los llamados para las personas que no conocen del Señor. Si hay alguien que no conoce a Jesucristo y no le ha dado su vida a Jesucristo, hoy es el día que usted le puede dar su vida al Señor. Venga al Señor. Si usted está pasando por una necesidad, si usted está pasando por un problema, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes desde las tinieblas. Si usted está pasando un problema, si usted no le ha entregado su vida a Jesús, pase. Yo hice un llamado y ya yo salgo de mi responsabilidad, como Dios le dijo al profeta Ezequiel: si tú les hablas y ellos no vienen, tú te has librado de tu alma. Eso es lo que hace el predicador, el pastor o alguien que da un mensaje. Uno hace el llamado, pero esto es voluntario, si usted quiere. No sea rebelde delante de Dios, porque hay gente que es rebelde. Dios los está llamando, están pasando por situaciones, están pasando por depresiones, están pasando por finanzas financieras, no tienen trabajo, siguen de rebelde, pues seguirá siendo así por tu rebeldía. Pero yo le quiero decir a usted ahora, voy a hablar con la casa. Si usted está pasando por una necesidad de enfermedad, si usted tiene ministerios por aquí y ministerios por allá, y Jesús no es el centro, si se ha identificado con esta iglesia, usted puede pasar al frente entonces, para que los mujeres, los ancianos, oren por usted. El pastor vendrá y orará también por usted. Sé que el tiempo ha caminado, demos un poquito más al tiempo, que los hermanos nos están esperando. Si algo tiene esta iglesia es que los líderes son muy serviciales. Si algo tiene esta casa es que los ujieres son muy serviciales. Digo del templo de la Biblia abierta, de otras iglesias yo no he visitado mucho, no me gusta nada. No sé si alguien está pasando por una necesidad, este es el momento que usted venga y pase, para que los ancianos vengan y oren por usted. Hermana Eva, usted puede venir a orar por esas 2 personas que acaban de pasar ahora al frente. Si hay alguien,
Todavía el tiempo está abierto. Yo sé que uno se quiere ir ya porque allá están los churritos. Si usted está pasando una necesidad, no sea rebelde delante del Señor. Venga y sea obediente delante de Dios. Jesús. Hemos caminado 15 años por su misericordia, por su gracia y por su amor.
Jesús.